Estamos con el prestigioso epidemiólogo, el doctor Ronald Evans, de la Universidad Hispanoamericana. Doctor, gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender mejor la situación actual de la pandemia. Gracias por estar con nosotros, doctor Evans. Es un placer estar en su programa, como siempre. Doctor, en su criterio, ¿cuál es el estado actual de la pandemia en nuestro país, señor? Bueno, tenemos la fortuna de presentar 5 semanas consecutivas de que ha habido una disminución en el número promedio diario de casos. Esto se ha venido llevando a cabo desde la semana del 9 al 16 de mayo. Son 5 semanas consecutivas en las cuales prácticamente ha disminuido en términos generales 1.000 casos en promedio diario, es decir, de 2.500 casos que se presentaban a mediados de mayo, ahora tenemos 1.000, más o menos, repito, no es el número exacto, pero son 1.500 casos, son 1.000 menos que hace 5 semanas. Esto en términos porcentuales representa una baja de un 41%, que es bastante, bueno, es moderada, pero es significativa. Y lo más importante es la continuidad de este descenso, que no ha sido interrumpido por subidas esporádicas. Solamente en este año, a principios de enero, entre mediados de enero y mediados de febrero, se dio un caso similar en que hubo 5 semanas disminuyendo. Pero después sabemos que vino el repunte, especialmente después de Semana Santa, y tuvimos estos bruscos ascensos que se presentaron en el mes de abril. Esto también se refleja en las tasas respectivas. Las tasas respectivas han disminuido. Por ejemplo, la semana antepasada estaba en 319, ahora bajamos a 290. Esto también se ha reflejado muy importantemente en la tasa de reproducción, esa famosa RE que se habla tanto y se dice tanto, especialmente en los medios, por su importancia, porque nos mide la capacidad de transmisión que tiene el agente causal. En este caso también llevamos 5 semanas consecutivas de disminución, porque ha estado por debajo de 1, con pequeñas variaciones, porque hay fluctuaciones. Por ejemplo, la semana pasada era 0,91, la semana pasada subió a 0,93, pero esto es insignificante. Y lo importante no es decir o a darle importancia a este pequeño ascenso, perdón, sino que lo importante es ver y palpar esa continuidad de la disminución de esa tasa de reproducción. Repito, es muy fluctuante, es cambiante, pero lo bueno y lo positivo es que ya llevamos 5 semanas en disminución. Un descenso moderado y una reducción de aproximadamente el 10% en el número de casos. Sin embargo, doctor Evans, lamentablemente, uno de los datos, si no el más desgarrador, que es el número de fallecimientos, se mantiene un alto número de fallecimientos por COVID-19 en el país, doctor. Exactamente, eso es lo preocupante. E inclusive, parece mentira, pero el número de hospitalizaciones y el número de fallecimientos pasan a ser de suma importancia para evaluar el estado de una pandemia en un país. Inclusive en Estados Unidos ya están viendo que las hospitalizaciones pueden ser un reflejo más fiel de lo que está ocurriendo con la intensidad de la pandemia que el número de casos. Por lo tanto, tenemos que tener especial cuidado en ver el número de los que están entrando a los hospitales y, por supuesto, los fallecimientos. Sin embargo, esto viene como una fuerza, un reflujo por ese número tan elevado de casos de hospitalización que se vieron en las semanas pasadas. Y esos pacientes ya se sabe que tienen un promedio de estancia muy prolongado y un porcentaje muy elevado de esos pacientes también sabemos que aún a pesar de las mejores atenciones que se le puedan prestar, van a morir.
y por eso es que todavía estamos viendo ese caudal grande de lamentables defunciones. Pero también hay un aspecto positivo que hay que señalar, que la tasa de letalidad, la tasa, como algunos dicen, de fatalidad, el nombre correcto es letalidad, es muy baja. Cuando cuando observamos las curvas respectivas y lo comparamos con otros países, vemos que esa tasa de letalidad en Costa Rica sigue manteniéndose muy baja, lo cual hasta cierto punto nos habla muy en positivo de la atención que la Caja, el gobierno nacional, sobre todo la Caja, que es la responsable de los hospitales en el país, le está brindando a sus pacientes. A esa, digamos, a la calidad de nuestro sistema de salud es fundamentalmente a lo que usted atribuye esa tasa de letalidad tan baja en Costa Rica con relación a muchos otros países, doctor Evans. Bueno, esa sería la principal hipótesis, ¿verdad?, que yo plantearía, porque otra sería, bueno, quizá nosotros hemos sido afortunados en estar siendo, afortunados entre comillas, de estar siendo víctimas de una variante coronavirus menos letal, menos virulenta que las que están ocurriendo en otros países. Por ejemplo, la que ocurrió en Sudáfrica, o la que ocurrió en Brasil, o inclusive también la que está ahora comenzando, que es la amenaza máxima que tenemos, que es la variable Delta. Quizá, por ejemplo, nosotros el principal coronavirus es el original, que ya sabemos que es mucho menos letal que las variantes que están dominando ahora. Fíjese, por ejemplo, antes de que me entrevistara usted, estaba viendo yo un reportaje que hacían de la variable Delta, y decía el doctor Bengoa de la OMS que en Inglaterra, en el Reino Unido, la variable Delta es un 60% más contagiosa que la variable británica. Y la variable británica, o sea, la que ahora se llama la variable alfa, esa variable era un 50% más contagiosa que la variable original, la variable que salió de Wuhan, de China, la que inició la pandemia. Veamos entonces que una hipótesis pudiera ser que nosotros hemos sido favorecidos de tener una variable del virus menos contagiosa y menos letal que las que están ocurriendo actualmente en varios países. Sin embargo, es totalmente previsible, y subrayo lamentablemente, que la variable Delta pues tendrá un impacto en nuestro país, doctor Evans. Yo creo que sí, yo creo que no nos vamos a escapar tarde o temprano de esa posibilidad. Fíjese bien, ya en el Reino Unido es la variable que está dominando la escena. Ya la variable Delta pasó a dominar a las variables que había en el Reino Unido. En Estados Unidos, el doctor Fauci acaba de decir en días pasados de que prácticamente de 5 casos, 1 es ya variable Delta en ese gran país. Es decir, el 20% de los diagnósticos pertenecen a la variable Delta. Es cuestión de tiempo, yo creo, de que llegue a Costa Rica. Y debemos entonces estar pendientes de esa eventualidad, de esa llegada que va a complicar más las cosas. Ya en Estados Unidos están diciendo, por ejemplo, eso lo estaba leyendo ayer y hoy en la mañana, están diciendo que para fines de este verano se espera un repunte, después de que la habían aplacado por esas altas tasas de vacunación. Ya más del 60% de la población norteamericana ha recibido por lo menos una dosis. Bueno, pero aún así esperan que a fines del verano o principios del otoño venga un repunte de la pandemia causada por esta variable Delta. Esas son las expectativas que hacen en Estados Unidos. De tal manera que es cuestión de tiempo que venga a nuestra tierra, que venga a Costa Rica, y por lo tanto es urgente la vacunación, porque entre mayor porcentaje de población inmunizada contra el coronavirus, hay más posibilidades de defendernos contra este virus, sobre todo contra la eventualidad
de las hospitalizaciones y de los casos más graves. Eso es lo importante, que todas las vacunas protegen contra cualquier variable, pero en especial o especialmente contra las formas más graves de la enfermedad. Y con eso, bueno, sería muy beneficioso porque evitaríamos muertes, evitaríamos hospitalizaciones. Pero hay que prepararse para la llegada de la variable al país. Doctor Evans, usted es epidemiólogo, usted es investigador, pero también usted es profesor universitario. ¿Nos podría explicar, para entender mejor, que eso es algo que usted pues nos ha permitido tener acceso a ese conocimiento? ¿Cómo es que operan las variables? ¿Cómo surgen las variables de este virus? ¿Qué se puede esperar a futuro? ¿Nuevas variables como la de Delta aún más agresivas, doctor Evans? Puede esperarse de todo, es como una lotería, porque todos los virus mutan, ¿verdad? E incluso mutan en contra de ellos en ocasiones, inutilizándolos de un todo, pero la mayor parte de las veces es para sobrevivir, es para ser más capaces de reproducirse y por lo tanto adquieren formas más letales, más graves. De tal manera que esa eventualidad, bueno, está en el aire, la tenemos presente, pueden llegar nuevas variables, inclusive más letales, también pueden llegar otros virus, no solo el coronavirus. Podemos tener, ya el mundo comienza a prepararse ante nuevas pandemias que pueden poner en riesgo la vida de la humanidad. Repito, es como una lotería, en realidad. Nadie puede decir cuándo va a pasar y cómo va a pasar. Sencillamente puede suceder, está dentro de lo posible. Y eso, bueno, eso es una amenaza que tiene la humanidad pendiente. Pero yo creo que por lo menos ahora hay más conocimiento, hay más conciencia del peligro que para la supervivencia humana representan estas mutaciones, estos cambios genéticos y estas nuevas apariciones de virus, pero no solo virus, también de bacterias, de parásitos, etcétera, que pueden poner realmente en riesgo a la humanidad. Los especialistas en salud en el país han coincidido en que es predecible poder llegar a la inmunidad de rebaño en noviembre o diciembre de este año. ¿Cambiará la variante Delta esta expectativa, doctor Evans? Bueno, de presentarse en el país, yo creo que sí. Es más, ya la OMS está diciendo de que es más conveniente incrementar el porcentaje de vacunados para poder llegar a esa inmunidad comunitaria. Recuerden que al principio la OMS habló de 70%, inclusive algunos autores llegaban a decir que con el 60% se podía conseguir esa inmunidad. Pero ahora la OMS está hablando de que lo ideal sería llegar a 80% de vacunados. Y en el caso nuestro, de acuerdo a lo último que he leído, la disminución en el número de entrega de dosis de Pfizer, que es la vacuna con la cual nosotros contamos en primer lugar, y luego la AstraZeneca, pareciera que ha reducido el número de entregas en las últimas semanas. Y por lo tanto ya no habría la posibilidad de conseguir esa inmunidad comunitaria o de rebaño en noviembre, diciembre. Ya estaba leyendo yo por allí que se habla de que ya tendríamos que pensar en adquirirla por ahí de febrero o marzo o abril del año entrante. Es decir, ya no sería en este año, ya sería el año entrante. Eso el gobierno debería dar indicaciones de si va a ser así o si el gobierno va a garantizar de que el número de vacunas que llegue al país sea suficiente para cumplir con la meta de que en octubre o noviembre pudiéramos estar vacunados comunitariamente. Doctor Evans, según encuestas que se han realizado, entre un 15 y un 20% de las personas se declaran que o aseguran que no quieren recibir la vacuna, por las más diversas razones, algunas absolutamente infundadas. ¿Qué le diría usted como científico, como experto, a esas personas?
Bueno, en primer lugar, eso es un problema que gravísimo, inclusive lo están viendo en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay enormes bolsones de población que no se ha vacunado. Hay muchas diferencias entre los estados. No es lo mismo, por ejemplo, el estado de Arkansas con el estado de Nueva York en cuanto a porcentajes de vacunación. Y eso se ve reflejado en las hospitalizaciones. Las hospitalizaciones han aumentado en los estados que tienen las tasas más bajas de inmunizaciones. En cambio, han disminuido, como en Nueva York, por tener tasas altas de vacunas. Pero ¿qué es lo que pasa con ese porcentaje bastante importante de personas que no quieren y que posiblemente no se van a vacunar? Bueno, que están creando un riesgo para el resto de la población. No solo un riesgo para ellos, que es un riesgo enorme, sino que también están poniendo en peligro al resto de la población, porque va a haber entonces siempre una población susceptible que va a poder contagiarse y la pandemia va a seguir. La pandemia no va a haber esa inmunidad de rebaño porque van a estar ocurriendo casos. Y si los casos ocurren con variables nuevas en las cuales las vacunas quizás comiencen a declinar su efectividad, pues la gravedad es mucho mayor. Por lo tanto, mi llamado a toda esa población que no quiere vacunarse es que por favor piensen no solo en ellos, piensen en el resto, piensen en sus familiares, piensen en lo que están, cuál es la razón verdadera por la cual no quieren vacunarse. El hecho de las complicaciones ya se sabe que existen, pero son porcentualmente, probabilísticamente muy bajas esa posibilidad de tener una complicación grave. Esas mismas complicaciones las tenemos con otras vacunas y con la misma influenza, pero no pasa nada. O la podemos tener normalmente, poder tener un problema vascular y eso ya sabemos que puede ocurrir inclusive con mayor probabilidad que un vacunado con X vacuna. Entonces, por lo tanto, mi llamado es que por favor piénsenlo bien, medítenlo bien. Las vacunas han sido lo más grande que ha tenido la medicina a través de toda su historia. Nada ha evitado más muertes que las vacunas, y estas vacunas contra el coronavirus están siendo efectivas, a pesar de los peligros, lo novedoso que fueron, lo rápido que se implementaron, que se produjeron, pero aún así están siendo están ayudando a la humanidad a detener esta pandemia. Ante el aumento de casos hace aproximadamente 2 meses se pusieron medidas restrictivas sanitarias muy severas que ya no existen. ¿Está correcto ese proceder, doctor Evans? ¿O deben mantenerse o deben ser más severas las medidas restrictivas sanitarias en este momento? Bueno, en este momento, mientras nosotros continuemos a la baja en la prevalencia de la enfermedad, en la incidencia de la enfermedad, en los casos que están apareciendo, pues podemos continuar con esas medidas restrictivas que se han implementado hasta el momento. Pero ya aperturarlas totalmente yo no estaría de acuerdo. Hay que seguir siendo muy cauto, hay que seguir siendo muy cauteloso, hay que seguir teniendo muy precavido y tomando en cuenta que todas estas medidas son necesarias. Con la vacuna nunca vamos a abatir el coronavirus. Eso se sabe perfectamente. Tienen que complementarse. La vacuna debe ser complementada por todas estas medidas de mitigación. Ahora, debemos estar muy vigilantes, porque si hay un aumento, que puede haberlo, porque ya ha pasado, ha sucedido en el pasado, debemos de recordar la experiencia y puede suceder ahora. Tenemos que estar muy atentos de ver si hay un brote en cualquier lado, y entonces ahí habría que de nuevo tomar medidas más restrictivas, más fuertes para poder contener el brote. Especialmente yo creo que hay que tomar muy en cuenta los datos locales. Ya es hora de que las autoridades de salud, las autoridades nacionales, se den cuenta de que la vigilancia en las zonas rojas, vamos a llamarlas así, las zonas donde todavía persisten altas tasas de contagio por la enfermedad, altas tasas de la enfermedad, esas zonas inclusive yo creo que deberían ser objeto de medidas muy especiales, entre ellas
una que no se ha tomado en cuenta, que es una vacunación generalizada. Por ejemplo, en esta semana, la semana pasada, vimos el cantón de Avangares con una tasa de 900 y pico, 950 por millón de habitantes. Una tasa que viene siendo prácticamente 4 veces o casi 5 veces superior, 4 veces superior a la tasa nacional. Esto es preocupante y lo mismo hay sitios en el Pacífico, Golfito, Parrita, que han tenido esas tasas muy elevadas. El gobierno debería actuar regionalmente, localmente, al detectar esas zonas calientes, esas zonas donde existe el peligro de seguir incrementándose el número de casos y el número de contagios. Por lo tanto, yo sí creo que las medidas como están ahora deben continuarse, pero inclusive al menor signo de aumento, de incremento de casos, el gobierno debe tomar medidas más estrictas que las que están aplicando actualmente. Hace aproximadamente 2 semanas, siguiendo el ejemplo de países europeos, se tomó la decisión de distanciar, de aumentar el espacio de tiempo entre la primera y la segunda dosis, con la intención de vacunar más personas, por lo menos con una dosis. Ya con los meses que tenemos de esta experiencia, ¿cómo lo valora usted, doctor Evans? Bueno, eso se conoció desde un principio en el Reino Unido, precisamente con la vacuna AstraZeneca. Ellos hicieron 2 o 3 estudios experimentales, ¿verdad? Y en uno de ellos vieron que cuando se alargaba el periodo de interdosis, cuando de un 21 días se pasaba a 2 o 3 meses, la efectividad inclusive era mayor, la producción de anticuerpos era mayor. Entonces fue cuando se dijo, bueno, no es necesario aplicarla cada 21 días, vamos a aplicarla cada 3 meses. Y al mismo tiempo con eso se producía un aumento de personas que recibían la primera dosis. Eso ha sido efectivo y eso hay que seguirlo aplicando en Costa Rica porque ya está demostrado que tiene efectividad, que es seguro y que produce inclusive hasta un aumento, un incremento del proceso inmunitario. Doctor Evans, muchas gracias por su tiempo, gracias por ayudarnos a entender mejor lo que está pasando en cada etapa de esta cruel pandemia. Gracias, doctor, por su tiempo. De nada, don Ignacio. Ha sido un placer estar en su programa. Muchas gracias, doctor Evans.